¿Cómo están? ¿Bendecidos? Más bien, ¿cómo estamos? ¿Bendecidos? Amén, estamos bendecidos, ¿verdad? Gloria a Dios porque nos da el privilegio de estar aquí, ¿verdad? Un día más de vida. Gracias porque sus misericordias para con nosotros son nuevas cada mañana. Y gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir este tema, hermanos, con ustedes, esta enseñanza, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo, hermanos? ¿Qué vimos la semana que pasó? ¿Se acuerdan? ¿Sí recuerdan, hermanos, o no recuerdan? Vimos el informe del apóstol Pedro, ¿verdad? ¿A quién? A Jerusalén. Eso es lo que vimos la semana pasada. Si alguno, hermanos, necesita una hoja, está mi hermano Jorge. Hermano Jorge, si puede, levante su mano. Nada más hasta donde está el mapa. Ya lo demás es verso bíblico. ¿No te enojas? ¿Alguien necesita boletín? También está mi hermano Antonio repartiendo los boletines. Levanten su mano. Ahí, hermanos, si alguien necesita hoja, está nuestro hermano Jorge. ¿Cuántos aman al hermano Jorge? ¿Cuántos aman al hermano Antonio? Bueno, pues ahí, ¿verdad? Gloria a Dios, ahora vienen bien animosos, ¿eh? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno porque vamos para largo, hermanos! Este tema va para largo. Ahí ya se oyeron pocos amenes. No, vamos a tratar voy a tratar de ser preciso en este estudio que vamos a ver, ¿verdad? Voy a tratar de mejorar la letra para que me pueda expresar y ustedes y nosotros podamos entender qué es lo que quiere Dios hoy en este mensaje, ¿verdad? Hoy vamos a ver Hechos, capítulo 11, y vamos a ver del verso 19 al 30. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver la continuación, ¿verdad?, de los apóstoles, de la iglesia de los Hechos. Vamos a ver eso, hermanos, vamos a ver la continuación. Y vamos a tocar 3 puntos, hermanos, sobre estos versículos que vamos a ver. Vamos a tocar 3 puntos. El primer punto que vamos a ver es el ministerio de los apóstoles, que a partir de este capítulo, ¿verdad?, del capítulo 11, empieza el ministerio de los apóstoles. Vamos a ver el ministerio de Pablo. A partir de este capítulo empieza la iglesia de los Hechos. Vamos a ver también el ministerio de Bernabé. Y vamos a concluir con la iglesia de los Hechos. ¿Qué caracterizaba a esta iglesia? Con estos 3 puntos vamos a ver este estudio el día de hoy. Entonces, ¿cuál es el primer punto que vamos a ver, hermanos? El ministerio de los apóstoles, el de Pablo. Luego vamos a ver el ministerio de Bernabé. Y terminamos con la iglesia de
los hechos. ¿Qué caracterizaba a esta iglesia? Y vamos para poder ver más, para poder analizar, para poder empezar la tinga espiritual, vamos a ir desmenuzando versículo. Primero vamos a leer los versículos del 19, ¿verdad?, hasta el 30, y posteriormente vamos a ir desmenuzando uno por uno. Amén. Bueno, gloria a Dios. Vamos a empezar a darle lectura, pero vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Antes de empezar, ¿se podrían poner de pie, hermanos? Gloria a Dios. Y ahí levante sus manos, hermanos. Y va a repetir conmigo. Padre, en esta hora, en el nombre precioso y bendito de tu Hijo amado, Cristo, la unción del Padre, yo te pido que abras mi intelecto, mi fuerza de voluntad, mis emociones y mi mente. Ayúdame a ser un árbol plantado en tu palabra, en tu raíz, en la roca que eres tú, Cristo Jesús. Ayúdame en esta hora a que este mensaje que tú me vas a dar, primeramente, quebrante mi vida y que impacte a mi familia, a los que me rodean y a mi iglesia. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, en el cual tienes complacencia. Aviva en mí el fuego del don de Dios que ha sido dado por imposición de manos del presbiterio. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, hermanos, pueden sentarse. Y ahora sí vamos a comenzar a darle lectura al verso 19, del verso 19 hasta el 30. ¿Cómo se llama el tema? Dice, la iglesia, ¿en dónde? En Antioquía. Dice la palabra de Dios, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando, ¿qué, hermanos? El evangelio, ¿verdad? El evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de
Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Gloria a Dios. Vamos a empezar, hermanos. Vamos a desmenuzar, ¿verdad? Versículo por versículo. Y primer punto, vamos a ver en dónde empezó todo esto. Vamos a ver a dónde salió este movimiento. Hermano Milton, ¿podrías apoyar? El mapa, por favor. La propagación del Evangelio. Aquí vemos un mapa, ¿verdad? En donde encontramos que estamos viendo aquí en el punto rojo, que es Jerusalén, es donde empezó todo. Está Jerusalén, está Chipre, ¿verdad? Y está Antioquía. Entonces, el movimiento, ¿dónde empezó? La iglesia, ¿dónde empezó? Primeramente en Jerusalén. En Jerusalén empezó el movimiento, la iglesia. Y dice el verso 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a los judíos. Vimos estos tres palabras. Vamos a ver aquí 4 palabras clave: Fenicia, Chipre y Antioquía. ¿De qué nos está hablando esto? Era el ministerio del apóstol Pablo. Eran las iglesias que más adelante, ¿verdad?, iban a ser impactadas por la palabra de Dios. Aquí Pablo iba a empezar su ministerio. Pero vemos también más adelante una palabra clave, que es ¿qué? Judíos. ¿Por qué menciona el verso 19 a los judíos? ¿Qué significa? ¿Qué había en los judíos? Era el pueblo de Jesús, ¿verdad? Pero también había en ellos religiosidad. Y su religiosidad no les permitía entender que el evangelio no nada más era para ellos, sino para los gentiles. Entonces quiere decir que en ese tiempo los judíos únicamente predicaban en las sinagogas. Por eso menciona la palabra judíos. No llevaban el mensaje de salvación y de vida eterna a los gentiles, sino que únicamente ellos, ¿verdad?, eran egoístas. Ellos creían que la salvación nada más era para ellos y no para los gentiles. Es por eso que menciona la palabra judíos. ¿Por qué? Porque únicamente hacían, ¿verdad?, lo que ellos pensaban que estaba bien. Como dice la palabra de Dios allí en Santiago 5, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Estaban cometiendo pecado. Y dice el verso 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también ¿a quién? A los griegos, anunciando el evangelio, ¿de quién? Aquí hay algo muy tremendo, aquí hay algo tremendo. Dice, como hace rato lo veíamos, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? Pecado. Pero aquí entra el Espíritu Santo en acción. Dice el Salmo 32:8, y te haré entender y te mostraré el camino sobre el cual debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Ellos no quisieron, los judíos no quisieron, no entendieron todavía el propósito de Dios. No entendieron que la voluntad de Dios era buena, era agradable y era perfecta. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tuvo que voltear a ver a alguien más. ¿Para qué? Para que entonces, ¿verdad?, el Espíritu Santo entrara en acción. Entrara, ¿verdad?,
como vamos a ver ahora en el verso 21, la consecuencia de esto. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, ¿y sé qué? O sea que empezaron las señales, las maravillas y los prodigios. ¿Por qué se tiene que entender esto, hermanos? ¿Por qué hay que entender esto? Dice la palabra de Dios allí en el Salmo 1. Salmo 1, vamos al libro de los Salmos, capítulo 1, y vamos a ver del verso 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer, hermanos, con voz de trompeta? Gloria a Dios. Primer punto. Aquí vamos a ver la primera clave, la palabra clave, perdón. Dice, bienaventurado el varón, palabra clave, que no anduvo en consejo de ¿qué? De malos, o sea, que no se apoyó en su propia prudencia, que no vivía en religiosidad, que no había en él sectarismos cristianos, ni estuvo en camino de ¿qué? De pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de ¿qué? De aguas, que cuando da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, no todo lo que hace prosperará. Qué tremendo. Y todo lo que hace prosperará. Primer punto. Dios tiene que levantar árboles. Levante su mano y diga conmigo, yo soy un árbol. Pero si lo va a decir, dígalo con convicción, hermano. Esto es con convicción, porque el evangelio es poder de Dios. Yo soy un árbol. Amén. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros somos un árbol. Y hemos sido plantados. ¿Para qué hemos sido plantados, hermanos? Para dar fruto, ¿verdad? ¿Y dónde vemos eso? El verso 21 nos los está diciendo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió, ¿a quién? Al Señor. Y dice el verso 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Aquí vamos a ver un punto muy tremendo, hermanos. El Espíritu Santo da la orden, ¿verdad?, de que estos hombres empiecen a predicar, y levanta otro árbol. ¿Cuál es su nombre? Bernabé. Levanta a este árbol, a Bernabé. Pero este árbol lo que va a hacer es tremendo, es algo impactante lo que vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque vamos a ver las características de Bernabé, ¿verdad? Vamos a ver qué era lo que él tenía. Vamos a ver, ¿verdad?, qué lo motivaba a hacer lo que Dios le había mandado a hacer, por qué Dios lo había puesto ahí. Y esto es algo tremendo, hermanos. Primer punto.
¿Qué significa la gracia? Así es. O sea, primer punto, ahí en el versículo 23, vemos una palabra clave. Dice, y la gracia de Dios. La gracia de Dios significa un favor inmerecido de parte de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Efesios 2, 8 y 9. ¿Qué dice? Porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Y esto no es don, sino es don, no por obras, para que nadie se. Cada uno de nosotros, hermanos, que estamos aquí, somos un árbol. Y cada uno de nosotros estamos encargados, ¿verdad? Como decían hace rato, de dar un qué, un fruto. El fruto de cada quien no lo sé, hermanos, pero el Señor sí lo sabe. Un padre de familia es un árbol, porque es un rey, y es el responsable de encaminar a sus hijos, ¿verdad?, en el evangelio de Dios. Es el encargado de cumplir y de llevar el sustento también a su casa, a su hogar. En pocas palabras, hermanos, cada uno de nosotros tenemos una función. Dios nos ha puesto en esta iglesia siervos de Cristo para tener una función y hacerla y dar un fruto. No se oyeron muchos amenes, pero es así, hermanos, es así. Pero debemos de entender una cosa, que si Dios nos ha puesto aquí, es por su gracia, hermanos. Porque a Dios de nada le sirve, un ejemplo, voy a ponerle como ejemplo yo, que tenga una licenciatura en teología y que sepa de pies a cabeza la palabra de Dios y cómo se distribuyó el evangelio, si mi fruto está muerto. Y aquí viene una grande revelación. Vamos al verso 24, hermanos. Y aquí empieza una de las características de ¿quién? De Bernabé. Porque era ¿qué? Varón bueno. ¿Y lleno de qué? Del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agradada, ¿a quién? Al Señor. Primer palabra clave, porque Dios habla así, hermanos. A Dios hay que preguntarle. Cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, cuando usted está leyendo la Biblia, usted puede preguntarle al Señor, a ver, Señor, enséñame, ¿por qué dice la palabra, o por qué dice tu palabra, que Bernabé era varón bueno? ¿Qué significa bueno? Significa que sus cualidades eran dignas ¿de qué? De imitar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en este versículo. Nos está enseñando a este árbol. Dice, mira, este árbol tiene esta cualidad, es bueno. O sea, quiere decir que las características, que lo que identifica a este personaje es digno de imitar. Lo acabamos de ver. ¿Dónde vimos esto? Salmo capítulo 1, del verso 1 al 3. Pero viene la otra característica. Dice, y lleno del Espíritu Santo. Aquí viene la otra revelación. Es un árbol, pero este árbol está lleno del Espíritu Santo. ¿Qué simboliza el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? El poder de Dios, porque transforma nuestras vidas, pero nos está dando a entender que es un árbol lleno de aceite.
y el aceite, ¿verdad? Para que haya aceite, ¿qué tiene que ver? Un árbol de olivo. Es al revés, perdón. Nos está dando a entender que este árbol, su fruto es un olivo. Y el olivo produce aceite. Es lo que está hablando, ¿verdad? Por eso dice que era lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, gracias hermana, transforma nuestras vidas. O sea que en pocas palabras, Bernabé es un árbol de olivo y el olivo, ¿verdad? Se convierte ¿en qué? En aceite. ¿Y qué caracteriza al aceite? La unción, ¿qué más? El Espíritu Santo, ¿qué más? ¿Qué más, hermanos? ¿La qué? Vamos allá a la palabra de Dios. A primera de Samuel, primer libro de Samuel, primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, verso 13. Estamos viendo que Bernabé es un árbol, pero es un árbol de olivo, y el olivo produce aceite. Ahora vamos a ver la siguiente revelación. Sagración. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Primer punto, dice, y Samuel tomó el cuerno ¿de qué? Y lo ungió en medio de sus, y desde aquel día en adelante, el Espíritu, ¿de quién? ¿Y cuál es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo vino sobre y se levantó luego Samuel y se volvió a, o sea, el Espíritu Santo ¿qué? Transforma. Este era un hombre, por eso era un árbol, y era un árbol que tenía olivo, y este olivo el Espíritu Santo lo transformó. Ya no fue el mismo Bernabé, lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, mas ya no vivo, mas Cristo vive, y lo que vivo ahora en la carne, el cual me amó. O sea, que el olivo se reproduce. No se queda estático, se reproduce. Más adelante lo vamos a ver. Dice el verso 26, y se congregaron allí, ¿todo qué? Todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿En dónde? En Antioquía. Pero dice el verso 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. Y hallándole, le trajo, ¿a dónde? O sea que un olivo va a buscar a otro olivo, y estos dos olivos
van reproduciendo. Lo que vemos en el verso 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos. O sea, que estos olivos fueron encargados, ¿verdad? ¿De qué? De enseñar con su testimonio, que fue de impacto para los que estaban allí oyendo, porque eran llenos del Espíritu Santo, eran hombres que manifestaban el poder de Dios. O sea, ¿qué más puede hablar? El testimonio, que vale más que 1000 palabras. Y aquí encontramos que la primera vez que se le llama cristianos viene ¿de dónde? De Antioquía. Es donde por primera vez se muestra este nombre. Nosotros, ¿por qué nos decimos cristianos? ¿Qué significa el ser cristiano? Seguidor de Cristo, ¿qué más? Ser discípulo. ¿Y qué es ser un discípulo? Cristianos. Sí, el ser cristiano significa ser imitador de Cristo. Esto es lo que significa la palabra cristiano. Ser imitadores de Cristo. Y esto es muy tremendo, hermanos, porque hoy no es así. Es triste decirlo, pero no es así, hermanos. Nos metemos al internet y lo primero que vemos, un pastor criticando a otro pastor. Y el otro cayendo en el juego y contestándole. Murmuración. ¿Ya viste a tal hermano? ¿Cómo está? Sí, de seguro anda pecando. Y empezamos ¿a qué? A hacernos judíos. ¿A hacernos qué? Religiosos. Y ya no somos imitadores de Cristo. Ahí nos dice el líder: hermanos, no se les olvide que el martes tenemos grupo discipular. Ah, sí, hermano. Y a veces nadie llega, hermanos, al grupo. Líderes que se paran enfrente, ¿verdad? Nada más hablando de la prosperidad, o hablando o diciéndoles a las ovejas que no hay que hacer esto, que no hay que hacer el otro, cuando ellos son los primeros que lo hacen. Esto está tremendo, hermanos. Y ya no somos imitadores de Cristo. Nos volvemos ¿qué? Religiosos, detractores, murmuradores, aborrecedores de lo bueno. Y esto es algo tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos pone de ejemplo a estas dos personas. Dios pone a Pablo, Dios pone a Bernabé, y por eso los deja inscritos aquí en su palabra, ¿verdad? ¿Para qué? Para ver verdaderamente qué es lo que quiere el Señor, qué es lo que anhela de nosotros. Y esto es algo terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy esto se ha perdido. Ya no somos imitadores de Cristo. Nos dice el pastor, se para un hermano, cuando termina la predicación, se para un hermano aquí y da los anuncios. Y nos recuerda, el domingo es domingo ¿de qué? De Hechos. Entonces aparte su tiempo. Y es triste ver que no seamos buenos administradores de nuestro tiempo, hermano. Porque llega la fecha. ¿Qué pasó? ¿Vas a ir a jugar? No, no puedo. ¿Por qué? Pues porque tengo que hacer tarea. ¿Vas a ir a jugar? Sí, sí, voy a ir a jugar. Y no llegamos. Y lo digo por mí, hermanos, porque se me está cayendo la cara de vergüenza con este estudio. Porque yo he sido uno de ellos.
Le he dicho al líder Alberto de jóvenes, me dice Alberto, ¿vas a ir a jugar, Daniel? Sí, sí voy a ir a jugar, y no llego. Y esto es para que se me caiga la cara de vergüenza. ¿Por qué? Porque si la palabra está diciendo que el ser cristiano es imitadores de Cristo, realmente no lo estoy cumpliendo, y le estoy fallando al Señor. Y el Señor, ¿cómo me ve? Me ve como un árbol bien plantado, como un árbol de olivo, que es encargado ¿de qué? De repartir la unción. Pero ¿qué pasa? Que mi mente a veces está afanada. No soy un buen mayordomo, no soy un administrador de mi tiempo. Digo que sí, y ya no está en mí el dominio propio. ¿Cuántas veces nos dice el pastor, verdad? Hermano, no se les olvide que el miércoles tenemos culto. Y a veces son pocos los que vienen, hermanos. ¿Cuántas veces se nos hace la invitación, hermano, no se les olvide, hay un seminario, vamos a hablar de la familia? Y a veces ni hacemos caso, hermanos. Preferimos andarnos metiendo en cosas que no edifican, en cosas que no nos ayudan. Eso sí, vemos en las noticias, ¿verdad?, que ya hay mucho desempleo y que mañana los jóvenes del Politécnico van a ir a manifestarse porque esto y por el otro. Ah, pues sí, hay que ir a apoyarlos. Ahí nos andamos metiendo en cosas que no edifican. Ahí andamos creyendo, ¿verdad? Ahora las campañas, ahorita están las campañas muy de moda. Andan por aquí por la Panamericana los panistas, los de Morena, todos los partidos políticos, y cada uno tiene su logo. ¿Qué dice Morena, Andrés Manuel López Obrador? Morena, ¿cuál es lo que lo identifica? La esperanza. Fíjense nada más qué barrabasada, de veras, porque ni siquiera, yo ¿por qué se los digo, hermanos? Juntamente estábamos en la semana, creo que la semana pasada, ¿no, Alberto? Y andaban ahí los panistas, hasta pusieron una lona enfrente del negocio en donde trabajamos. Y llegaron con una camioneta, estaba con Alberto allá afuera. Y me dice Alberto, mira, dice, ahí vienen, sí, déjalos que vengan, espérate a que vengan. Yo sí los estaba esperando, hermanos. ¿Saben para qué? Para darles este mensaje de salvación y de vida eterna, para decirle, ¿tú crees que el cambio está en Andrés Manuel López Obrador? ¿Tú crees que el cambio está en tu partido? ¿Tú crees que el cambio está en el PRI? ¿En dónde está el cambio? En nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿qué somos? Imitadores de Cristo. El cambio no está en los partidos políticos. Así te prometan, así te digan lo que te diga, así te den la despensa que te den, el cambio no está en ellos. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que andemos como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Estamos viviendo días malos. Y la iglesia de los Hechos estaba también en días malos, porque estaban pasando persecución. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que cuando estos hombres, cuando la iglesia empieza a estar en persecución, los olivos se levantan en el poder del Señor. Y empiezan, ¿qué? Las señales, las maravillas y los prodigios. Los olivos son los que transforman a la iglesia. Y eso es lo que está anhelando hoy el Señor, hermanos. Está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero no nomás es obligación del pastor. No nomás es obligación de la pastora. ¿O nada más ellos tienen el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene al Espíritu Santo? A ver, repito. ¿Quién tiene al Espíritu Santo? Levante su mano con convicción, hermano, y diga, yo tengo al Espíritu Santo. Yo soy un olivo
y estoy encargado de transmitir el poder, el amor, el servicio en esta iglesia y en México, que es tierra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Alábele, alábele, aplaudan, hermano. Cristo vive, hermanos. Gloria a Dios, ya están despertando. Entonces, primer punto, árboles. Segundo punto, olivos. Y viene el tercer punto, los hijos de Dios. Hay dos características de los hijos de Dios: los hacedores, ¿y cuáles otros? Y los oidores. Ahora vamos a ver. Los hijos de Dios es el tercer punto. Ya vimos el ministerio de Pablo, ¿verdad? Cómo empieza. Vimos el ministerio de Bernabé. Ahora vamos a ver el tercer punto, los hijos de Dios, o sea, la iglesia de los hechos. Y fíjense, qué revelación tan tremenda, qué poderoso es Dios, qué misericordioso y grande es. Porque dice el verso 27, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén, ¿a dónde? A Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y dice el verso 28, y levantándose uno de ellos llamado, ¿qué? Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Fíjese qué tremendo. Cuando tú empiezas a moverte conforme a la voluntad de Dios, cuando tú piensas a caminar en sus estatutos, en tus ordenanzas, cuando tú eres un imitador de Cristo, no debes de estar preocupado por lo que viene, porque Dios va a tener cuidado de ti. Amén. ¿Y a quién va a utilizar? Dice la palabra que hay 5 ministerios. Efesios 4. Y unos son, y otros, y otros, y otros, y otros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí, ¿a quién levantó? A un profeta. Un profeta llamado ¿qué? Agabo. ¿Y qué le dijo el profeta? Daba a entender por el Espíritu, otro libro, por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual ¿qué? En tiempo de Claudio. Esto es algo tremendo, hermanos, porque por eso la palabra nos manda y nos dice que debemos de orar y ¿qué? Y velar para no caer en ¿qué? En tentación. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que manifestaba esta iglesia? Pues el poder. Estos hombres estaban manifestando el poder, ¿verdad? Y como manifestaban el poder, ¿qué pasa? Estaban haciendo la voluntad del Padre, porque todo lo que hacían era bajo la dirección del Espíritu Santo. No hacían lo que ellos querían, todo lo que hacían era bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? Y se levanta este hombre, profeta, y le dice al pueblo que viene una catástrofe, que viene una gran hambre en toda la tierra, la cual sucedió en el tiempo de Claudio. Entonces, y dice el verso 29, entonces, ¿qué? ¿Los qué? Los discípulos, cada uno conforme a lo que determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en. Aquí viene otra cosa, hermanos. Como lo mencionaba, cuando tú eres hijo de Dios, cuando tú te mueves
conforme a la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Dios tiene el control de ti. No vas a vivir cargado ni afanado, porque Dios te va a decir, utilizando la vida de los 5 ministerios, qué es lo que quiere para tu vida, qué es lo que espera o qué quiere que hagas. O te va a dar sueños, o te va a dar visiones. Lo que dice la palabra, va a poner en ti el querer, ¿como qué? Como el hacer. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Ok. ¿Qué da el olivo? ¿Y el aceite qué es? Un fruto. ¿Quién se encarga de dar frutos? Los árboles. Vamos a Marcos. Vamos a Proverbios, perdón. Proverbios 27. Verso 18. Para poder entender esto. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, voy a volver a leer el verso 28. Levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Todo árbol debe de dar un fruto, ¿verdad? Pero aquí nos habla y nos da la palabra clave. ¿Quién cuida de qué? De la higuera. ¿Quién es la higuera? La iglesia, hermanos. Nosotros. Quien cuida la higuera comerá de qué? ¿Qué fruto estás dando? Si tú estás dando amor, ¿qué vas a recibir? Si tú estás dando obediencia, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a cosechar? La higuera somos nosotros, hermanos. Por eso este profeta se levanta a hablarle a la higuera, a la iglesia, a advertirles que viene una grande hambre, una catástrofe, una sequía en toda la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? ¿De qué estaba hablando? Un hambre espiritual. De que se necesitaban más olivos. ¿Para qué? Para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eso es lo que estaba dando a entender. Pero que esos olivos tenían que llevar un fruto, ¿verdad? O sea, dejar un legado. Y aquí vemos, hermanos, en el verso 29, ese fruto. La iglesia estaba pasando tiempos de hambre, tiempos de sequía. A lo mejor muchos no tenían trabajo, a lo mejor muchos les iba mal en su negocio, ¿verdad? A lo mejor había jóvenes que estaban en necesidad. Pero ¿qué pasa? Estos olivos no se quedaron callados, sino que transmiten el mensaje ¿a quién? A la higuera. ¿A quién? A la iglesia. Y vea lo que dice el verso 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, ¿qué? Determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban ¿en dónde? En Judea. Y dice el verso 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos
¿Por mano de quién? De los olivos. 3 palabras, hermanos: árboles, olivos, higuera. ¿Y qué pasa, hermanos? Que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a volver a esa iglesia primitiva. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Verso 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, verso 16 al 18. ¿Quién lo quiere leer, hermanos? Hijitos míos, dice, no amemos de palabra ni de hecho. ¿De palabra ni de qué, perdón? Ni de lengua, sino de qué. ¿A quién nos manda a bendecir? Dios primeramente en su palabra. ¿Por quién dice que tenemos que ver? Habla de 3 personas: la viuda, el huérfano y él. Son los 3 primeros que nos menciona. ¿Cuántas viudas hay aquí? Está mi hermana Marta, la pastora, y está mi hermana Gregoria. ¿Sabe alguno la necesidad de la hermana Mari? ¿También? ¿Sí? ¿Sabe alguno la necesidad de mi hermana Gregoria? Porque ya vimos el punto de que somos imitadores de Cristo. Y si somos imitadores de Cristo, está en nosotros el amor. ¿Sabe alguno la necesidad de mi hermana? ¿No? Mi hermana tiene necesidad. Y esto es algo muy tremendo, hermanos, que nos está mostrando aquí esto. Cuando tú tienes necesidad, no tienes por qué callarte. Tienes que hablarlo. Tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque hay 5 ministerios en la iglesia. Está el gobierno teocrático de Dios y hay guías espirituales, hay líderes, y esos líderes te van a ayudar también junto con los ministerios. No puedes callarte tus necesidades. ¿Por qué? Porque el otro anda como león rugiente. Y la hermana no ha callado su necesidad. La hermana viene aquí a orar en las mañanas, de 8 a 9 de la mañana. Hermana Gregoria, ¿se puede poner de pie, por favor? La palabra de Dios dice que hay que honrar al que merece honra. Y ella es viuda. Y como hijos de Dios, si verdaderamente esto está en nosotros, si somos imitadores de Cristo, vamos a bendecir a nuestra hermana. La hermana tiene una necesidad. Vamos a levantar una ofrenda por la hermana. Su refrigerador se descompuso. Está pasando, Pepe. Lo que usted quiera dar, hermano. Ahí está pasando, nos está ayudando. Lo claro hubiera sido que ustedes pasaron, pero como estamos en televisión, vamos a agilizar un poquito el trámite. Vamos a bendecir a nuestra hermana. Porque esa es la iglesia de los hechos. Eso es lo que el Señor quiere. Que volvamos a esa iglesia, porque repito, el cambio no está allá afuera, el cambio está en nosotros. Aquí, Pepe, ¿puedes traerla por favor acá? Y los hermanos que faltan pueden pasar aquí adelante, hermanos, a darle la ofrenda a la hermana, lo que Dios ponga en su corazón.
Gloria a Dios. Aquí hay otra viuda. Está nuestra hermana pastora Marta Pozas. ¿Saben la necesidad de la hermana Marta Pozas? La hermana ha estado, y siempre su oración, la hermana ha estado cargada. ¿Por qué? Porque no hemos levantado las manos del pastor. ¿Y cómo levantar las manos del pastor? Con nuestro testimonio. Somos una iglesia que no nos hemos enseñado a dar. No hemos entendido que más bienaventurado es dar que recibir. Y esa ha sido la carga de la hermana. Y lo digo porque ella lo ha orado en presencia de Dios. Señor siempre dice, te vengo a dejar la carga de tu iglesia. Porque nos comprometemos y nomás vemos que el pastor se da la media vuelta. Lo que decimos, ya no lo hacemos. Está el lavabo que está allá, hermanos. Vean lo que tiene el lavabo. ¿Se lo puedes dar a la hermana? Hermana Gregoria, aquí tiene esta ofrenda de su familia por parte del Señor Jesucristo. Cristo le ama, hermana. Gloria a Dios. Déselo más fuerte, hermano. El aplauso es para Cristo. El aplauso es para Dios. Gracias, Padre. Te alabamos. Porque hoy nos estás hablando, Señor. Hoy estás queriendo tú que volvamos a esa iglesia de los hechos. Está el lavabo de allá atrás, hermanos. Está dañado. Vemos la necesidad del piso, hermanos. Gloria a Dios, porque ha habido hombres que han estado aquí sirviendo. Mi hermano Jorge ha sido uno de ellos. Ha sido instrumento de parte del Señor. ¿Cuántos aman al hermano Jorge? Adiós. Ahora, ¿cuántos aman a la hermana Marta? A nuestra pastora. Levántese, hermano. Pregúntele como viuda qué necesidad tiene y empiece a orar por ella. Y aún si ha habido algo en su corazón, póngase a cuentas con su hermano. Vamos a empezar. Somos imitadores de Cristo, ¿no? Entonces nadie nos tiene que decir. Somos hijos de Dios. Vamos a orar por la hermana. Pregúntele, hermana, ¿qué necesidad tiene? ¿Por qué quiere que oremos? Porque ella es viuda también. Padre, yo en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, en el cual tienes complacencia, bendigo, Señor. Bendigo la vida de mi hermana Marta Pozas, Señor. Yo no sé su necesidad. Tú sí la conoces, Padre. Pero en esta hora yo te pido que tú seas fortaleciéndola, Señor. Llenándola de tu paciencia, de tu perseverancia. Y que tu Espíritu Santo que mora en ella, Señor, siempre sea avivado. Para que todo lo que haga sea bajo tu dirección. Guárdala en el hueco de tus manos, Señor. Concédele los anhelos, las peticiones, Señor, de su corazón, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendígala, bendígala. Lo que Dios ponga en su corazón, bendígala. Bendígala. La bendecimos, Padre, porque tú eres su esposo, tú eres su hacedor, tú eres su protector. Y si ahí Dios le pone levantar sus manos, levántelas. Pero que no se nos olvide que el testimonio vale más que 1000 palabras. Si le vamos a levantar su mano con nuestro testimonio, con nuestro testimonio. Gracias te damos, Señor, porque has sido una mujer de oración, una mujer de ayuno, una mujer, Señor, que ha sido instrumento, Padre, para que cada uno de los que estemos aquí sigamos en tu camino, Señor. Gracias yo te doy, Señor, por su vida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Padre.
Gloria a Dios, hermanos. Porque esto es lo que el Señor anhela de todos nosotros. Que regresemos a esa iglesia primitiva. A ver, hermana Mari, ¿dónde está la hermana Mari? Hermana Mari. ¿Cuántos aman a la hermana Mari? La hermana es viuda también. Y la hermana puso un negocio, ¿no, hermana? ¿De qué, hermana? Gloria a Dios. Entonces, los olivos, vamos a ponernos de pie. Vamos a declarar bendición en el negocio de la hermana. Padre, en esta hora, en el nombre precioso y bendito de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, en el cual tienes complacencia, bendecimos la vida de mi hermana Mari, Señor, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies. Declaramos prosperidad. Declaramos, Señor, que ese negocio que tú le has dado, Señor, tú vas a multiplicar sus ventas, tú vas a multiplicar, Señor, lo que ella gane. Padre, asimismo, Señor, te pedimos que tomes el control de su hogar, por cuanto tú eres su esposo, tú eres su hacedor. Ahí empiece a hablar, hermano, no se canse. Y si Dios pone en su corazón el ofrendarle, ofrende, hermano. Lo que Dios ponga en usted. Porque esta es la iglesia de los hechos, Padre, en donde los olivos, Señor, son los encargados, Padre, los que transmiten el mensaje, Señor. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso allá al Señor. Pero no termina aquí, no termina aquí. Aquí hay más necesidad. Ven, hermano. Alberto, ven. ¿Cuántos aman al hermano Alberto? El hermano es líder de jóvenes y aparte es líder de alabanza. Nuestro hermano, su anhelo de su corazón es estudiar, ¿qué, hermano? Ingeniería en audio y producción musical. El hermano no ha podido porque no ha habido los recursos. Por eso, jóvenes que están aquí, que sus padres los están apoyando, valoren a sus padres. Escuchen y vean el sacrificio que están haciendo. Él la está anhelando, esta carrera. Y yo sé que Dios lo va a hacer, pero ¿a quién va a utilizar? A nosotros. Entonces, levántense, hermanos, vamos a orar por el hermano. Ya saben la necesidad ahora del hermano. Vamos a orar, vamos a clamarle a Dios, vamos a bendecirlo para que el Señor abra las ventanas de los cielos y el hermano pueda seguir estudiando. Padre, en esta hora, en el nombre precioso y bendito de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret, te pedimos por la vida de tu Hijo, Señor. Abre, Señor, las ventanas de los cielos. Él ha puesto su carrera, Señor, delante de ti, Padre. Él quiere estudiar ingeniería en audio, Señor. Pero tú, Señor, que todo lo puedes. Dice tu palabra que tú eres el dueño del oro y de la plata. Y aquí está, Señor, aquí está la higuera. Aquí hay muchos que tenemos negocios. Aquí hay muchos, Señor, que tú nos has bendecido con un buen trabajo. Señor, aquí estamos, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, la vida de tu Hijo, Señor. Pidiéndote, Señor, que si nosotros vamos a hacer ese instrumento, Señor, nos ayudes. Que tú, Señor, pongas en nosotros el querer como el hacer, Padre. Porque somos imitadores tuyos. Somos tus hijos, Padre. Es por eso, Señor, que bendecimos a nuestro hermano. Gracias por este olivo, Señor, que has puesto también. Gracias por el olivo que has puesto aquí como líder de jóvenes, como líder de alabanza, Señor. Un varón esforzado, un varón valiente, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Gracias, Padre. Así es que, hermanos, esto es lo que el Señor anhela. Que volvamos a esta iglesia. ¿A la iglesia de qué? De los hechos. Porque ¿qué vimos ahorita, hermanos? Cuando cada uno de ustedes se levantó, vimos amor, testimonio, nuestra boca declarando bendición para cada uno de los hermanos, exhortación, ánimo, busca, una búsqueda, buscamos siempre que Dios nos bendiga, y todo esto hay un fruto, y el fruto somos todos nosotros, hermanos. Esta es la iglesia que quiere el Señor. Esta es la iglesia que quiere que despierte. Una iglesia llena de amor, una iglesia de testimonio, una iglesia que con su testimonio impacte, y los encargados somos nosotros, la higuera, no solamente el pastor, no solamente el líder, no solamente los ancianos, todos nosotros, hermanos. ¿Por qué? Y con esto terminamos. Primera de Pedro. Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 9. Y dice la palabra de Dios: mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Real sacerdocio, árboles, reyes, para que anunciéis las virtudes, olivos, y para que de las virtudes de aquel que os llamó de luz, de tinieblas, perdón, a la luz, para que la higuera, para que nuestro fruto siempre sea luz, un reflejo de Cristo. ¿Cuántos se gozan, hermanos? Dios. Vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a ponernos en pie, vamos a darle una fuerte aplauso al Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque aquí están, Señor, los olivos, aquí está tu higuera, Señor, y queremos que tu gloria, que tu poder sea avivado en nosotros, Señor. Amén. Gloria a Dios.